Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. En el anterior vídeo tratábamos desde un punto de vista lógico las posibilidades existentes de que una civilización inteligente avanzada nos estuviese visitando desde lejanos mundos. Después de exponer todos los puntos de vista en aquel vídeo, llegué a la conclusión de que existen muy altas posibilidades de que fuese posible esta teoría. Pero dejemos aquel vídeo y centrémonos en la pregunta que hicimos al final. Concretamente dos preguntas. Si realmente estamos siendo invadidos o nos están visitando seres de otros mundos, ¿qué pueden querer de nosotros? ¿Qué podemos tener nosotros que ellos necesiten a toda costa? Si atendemos a Hollywood, vemos que en la película o películas tras películas los visitantes vienen a nuestro mundo, si realmente este mundo es tan nuestro como nosotros pensamos, vienen a nuestro mundo por nuestros preciosos recursos geológicos, principalmente el agua. Por ejemplo, la película Oblivion, por mencionar una reciente, o más o menos reciente, muestra cómo enormes reactores extraterrestres convierten nuestra agua, nuestros mares, en energía. No obstante, esta tesis tiene un montón de inconvenientes. Primero, el agua es complicada de almacenar y de transportar. Segundo, el agua hay que bombearla. Tercero, el agua hay que extraerla en un planeta con una gravedad que es el nuestro. Por consiguiente, requiere energía esa extracción. Y luego hay más hechos que avalan esta absurda hipótesis, la hipótesis del agua. Más allá de la órbita de Neptuno son abundantes los cometas y los cuerpos gigantes con agua que están llenos están formados con hielo. Para ellos, para esos seres, sería mucho más fácil conseguir en esos puntos el agua. Pero sigamos avanzando sobre las teorías de lo que esos seres extraterrestres pueden querer de nosotros. Quizás quieren minerales o metales que tenemos en nuestro mundo. La respuesta es similar a la anterior. Son muchos los cuerpos existentes en el sistema solar que con seguridad tendrían estos minerales o estos metales, incluso de manera más abundante que en la propia Tierra. Y por supuesto, en esos sitios nunca estarían esos humanos molestos que se pueden levantar y rebelarse frente al invasor, que para ellos sería mucho más fácil cogerlo de otro planeta que en un planeta donde estuviéramos nosotros hostigándolos constantemente. Vamos a seguir buscando otra de las posibles causas. Una de las ideas que parecen aparecer también es que vienen a nuestro mundo para utilizar a los humanos como fuente de alimento o como esclavos. Eso tampoco tiene mucho sentido. Si fuéramos como alimento proteínico o alimento de grasas, el ser humano es muy limitado. Además, es posible incluso que nosotros fuésemos tóxicos para ellos. Quizás su evolución, en un medio totalmente distinto al nuestro, hace que nosotros o nuestras grasas y proteínas no sean asimilables por ellos. E incluso si fuese esta causa, ellos podrían conseguir esta fuente de alimento, criando masivamente animales como ganado, mucho menos molestos que los seres humanos. O incluso, por supuesto, podrían desarrollar químicamente todas esas grasas y proteínas para poder sobrevivir. Sé que hay películas como la conocida V que nos muestran a los seres humanos como una especie de suculento plato. Además, esto tendría un hándicap adicional. Tendrían que alimentarnos, darnos de beber, tendrían que vigilarnos. Y todo esto solamente para obtener un bistec o un suculento bistec de humano. Estas tesis, a mi juicio, son absurdas. ¿Y la tesis de ser esclavos? ¿Es absurda la tesis de ser esclavo? ¿Que ellos nos tengan a nosotros o quieran de nosotros hacernos mano de obra para su servicio, para algún servicio? Algo me dice que si han llegado hasta aquí disponen de una tecnología lo suficientemente alta o elevada como para construir robots y sistemas capaces de hacer el mismo trabajo que un ser humano pueda desarrollar, incluso de manera mucho más rápida y más perfectamente. Ya nosotros lo estamos haciendo, robots y sistemas que funcionan mucho más eficientemente que nosotros mismos. Creo que viajar años luz
para venir a nuestro mundo buscando mano de obra barata es una teoría con muy poco peso. También existe la idea de que estos alienígenas podrían colonizar este planeta porque es similar a su mundo natal. Han explorado una serie de mundos y han llegado a la conclusión de que el de ellos es inhabitable y necesitan expandirse en otros mundos. Esto podría tener un poco de sentido, pero está lleno de contras. Si quisieran apoderarse de nuestro planeta con su tecnología y fulminarnos, sería algo muy fácil para ellos. Sencillamente un virus mortal que acabase con todos nosotros podría hacer el trabajo. Un virus diseñado para que nosotros no pudiésemos encontrar la vacuna adecuada o el antígeno concreto para poder salvarnos. Algo que sí ellos tendrían. Aunque supongo que un virus podría ser algo lento. Existe otra posibilidad y es que, digamos que podían darnos caza hasta extinguirnos. No es muy complicado para una tecnología de 1 millón de años por encima de la nuestra. Pero también resultaría mucho más fácil encontrar cuerpos celestes libres de molestos humanos con características atmosféricas y geológicas, así como gravitacionales similares a la de ellos y, por supuesto, poblarlas sin esos molestos humanos. También incluso podrían terraformar otros mundos para hacerlos a su medida o una semejanza muy grande a la de su mundo natal. La Tierra sería muy molesta para ellos nuevamente. Imagina que si solo quisieran destruirnos como diversión, imagínese usted que vienen a este mundo y solo nos quieren destruirnos, como que fuera un juego. Sencillamente tendrían que cambiar la órbita de un gran asteroide y lanzarlo contra la Tierra, y ellos cómodamente desde sus naves observar cómo el fin de la humanidad llega. No tendrían que bajar y luchar en las calles, cuerpo a cuerpo, como se muestran en algunas películas de manera absurda. Ahora yo llego a una conclusión. Si nosotros estamos vivos, es porque ellos nos quieren vivos. Entonces ya tenemos alguna pista sobre su invasión. Nos quieren vivos. Además de vivos, quieren que seamos un montón, que seamos un grupo muy numeroso. La humanidad crece sin parar. 5.000, 6.000, 7.000, llegaremos a los 8.000, si no hemos llegado ya. Adicionalmente, ellos parecen mostrar un cierto interés por nuestras armas atómicas. Desde la aparición de las armas atómicas, su presencia parece que ha ido en aumento, concretamente desde 1947. Los han visto merodear centrales nucleares, silos nucleares, pruebas atómicas. Es como que quisiesen que no nos destruyésemos. Les interesamos vivos. Les interesamos mucho más vivos que autodestruidos. Entonces, ¿cuál es el objeto de su visita? ¿Por qué vienen aquí? Si no nos quieren como mano de obra o como alimento, ¿qué tenemos nosotros que ellos realmente puedan necesitar? Aquí es cuando entramos en la parte más tenebrosa de toda esta historia. Veréis, hay ufólogos, como por ejemplo Corrado Malanga, que afirman que ellos quieren algo muy importante que tenemos dentro. Corrado Malanga dice que es el alma o el ánima. Según Malanga, nosotros somos meros contenedores de sus almas, que sucesivamente son inyectadas en la nuestra para alcanzar una especie de inmortalidad. ¿Somos meros envases? ¿Somos cámaras vivas de criogenización? ¿Es eso posible? Desde luego no es una idea descartable. Según Malanga, todo el proceso de injerto de almas en el cuerpo de los abducidos se produce de tal manera que muchos de esos abducidos parecen tener recuerdos extraños. Y es verdad que muchos que han sido abducidos tienen recuerdos extraños, como si no fueran de ellos, como si fueran de seres extraterrestres, como si formaran parte de alguna especie de idea injertada en su cerebro. También algunos abducidos misteriosamente empiezan a tener habilidades extrañas que antes no tenían. Se interesan por cuestiones de las que nunca antes habían mostrado el más mínimo interés. Vamos a seguir buscando hipótesis. Para mí, una de las más interesantes es la planteada por el insigne escritor Salvador Freixedo, un escritor gallego, al que yo tengo un gran aprecio. Plantea la idea de que el ser humano es alimento de ciertas entidades no humanas, pero no alimento físico.
Esas entidades se alimentan de nuestras energías sutiles que el ser humano exhala cuando se excitan sus sentimientos. Dolor, pena, ansiedad, estrés, temor. Esas energías que generamos, alguien o algo las recoge y las utiliza para su deleite. Es por ello que han creado un mundo de dolor. También escritores como David Icke parecen mostrar un gran interés por esta teoría, o incluso Carlos Castaneda en el libro titulado El lado activo del infinito, contaba cuando un chamán llamado Juan Matús le entrevista o le entrega una serie de informaciones hablando de unos predadores que comen nuestras energías emocionales. Hay escritores que tratan esto, como Mario Rosso de Luna en su libro de los Jinas o Jinas, el libro que mata a los muertos, así se llama el libro de Mario Rosso de Luna. Os insto a que leáis ese libro, principalmente la primera parte. La segunda parte es bastante densa y digamos que está llena de algo que quizás le hubiera sobrado a este escritor, pero la primera es interesantísima. En él expone que una especie de espíritus burlones o jinas o jinns, como se llama en el antiguo Islam, como lo recoge el Corán, juegan con el ser humano, juegan de una manera, digamos que casi cruel en ocasiones. Fijaos, jinns o jina deriva de la palabra genio. Hay una derivación. Se utiliza en muchas lenguas y culturas. E incluso el propio Mario Rosso de Luna dice que eran los Elohim, seres incluso anteriores a los humanos. E incluso si vemos la palabra Elohim, deriva de Helios jinns o espíritus del aire. ¿Puede ser posible? Estas dos últimas tesis son las que más fuerza tienen para mí. Podemos ser contenedores, como dice Corrado Malanga. Podemos ser una sutil forma de alimento, como cuenta el buen Freixedo. Pero todo esto indica que aquellos que nos visitan no por obligación tienen que ser negativos. Solamente indica que los negativos se hacen más evidentes debido a que deben ser proactivos. Estoy convencido de la existencia de visitantes con buenas intenciones, incluso con intenciones de avisarnos o ayudarnos frente a un posible enemigo común. Algo que en la historia de la humanidad también lo podemos encontrar. Por ejemplo, en el siglo XIX, cuando España es invadida por Francia, Inglaterra ayudó sutilmente a España entregando muchas armas a los rebeldes españoles. Sencillamente lo que hacía era entregar armas para defenderse de un enemigo común. Francia tenía una audaz voracidad, digamos que exploratoria y colonizadora. Lo mismo sucede en todas las guerras. Varios, pueblos o naciones se unen contra un enemigo común, un enemigo más poderoso. La única forma de vencerle es unirse. Quizás esté pasando lo mismo en el drama del universo. En esta invasión, expedicionarios extraterrestres estén sutilmente ayudando en un frente a un enemigo común. Lo vamos a dejar aquí, no quiero extender más el vídeo y quiero que usted saque sus propias conclusiones. ¿Todo esto es posible? ¿Es viable? ¿Puede existir una invasión silenciosa? Quizás. Vamos a dejarlo aquí. Como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.